Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Grim Sleeper, el mecánico de la policía, casado gracias al ADN de su hijo. Lonnie Franklin mató a 10 mujeres y fue arrestado 25 años después de su primer crimen. Aquella noche, Enietra se dirigía caminando hacia la casa de una amiga cuando un desconocido paró su coche y, de forma muy cortés, se ofreció a llevarla. Inicialmente, la mujer declinó la invitación, pero cambió de opinión en cuanto el hombre se mostró decepcionado, solo trataba de ser amable con ella. Sin embargo, aquella gentileza duró apenas unos minutos. Enseguida, el conductor sacó una pistola, disparó a Enietra en el pecho y procedió a violarla en un callejón. Al finalizar, la empujó fuera del vehículo y huyó creyendo que la víctima moriría. Para entonces, Lonnie Franklin ya había asesinado a otras 6 mujeres. Durante los 14 años siguientes, este mecánico de la policía se mantuvo inactivo, de ahí el sobrenombre de The Grim Sleeper, el macabro durmiente, hasta que salió de su letargo para volver a cazar. Tras 25 años matando, los investigadores lograron atraparlo gracias al ADN de su hijo. El buen vecino. De la infancia de Lonnie David Franklin Jr. Apenas se conocen datos, tan solo que nació el 30 de agosto de 1952 en Los Ángeles, que creció en el South Central de la ciudad, la zona donde cometería todos sus crímenes siendo adulto, y que a los 22 años participó en una violación grupal. Para ello habría que remontarse a su época como soldado del ejército norteamericano. Corría el año 1974 y Lonnie estaba destinado en Stuttgart, Alemania. Una noche, el angelino y otros 2 militares merodeaban en coche por la ciudad cuando se toparon con una joven, a la que pidieron que les indicase una dirección con la excusa de que se habían perdido. Para agradecerle su buena voluntad, los soldados se ofrecieron a llevarla a casa y ésta aceptó confiada. Una vez en el interior del vehículo, le pusieron un cuchillo en la garganta y la violaron repetidamente en una zona apartada, además de hacerle varias fotografías. La víctima, que temía que aquello no acabaría bien, ideó un plan: fingir que le gustaba Lonnie y pedirle su número de teléfono para quedar a solas con él. Aquel flirteo fue lo que la salvó. Los 3 hombres la dejaron en casa, pero la chica llamó inmediatamente a la policía y los detuvieron poco después. Los agresores fueron condenados a 3 años de prisión, aunque Lonnie apenas cumplió un año entre rejas. Una vez en libertad, decidió regresar a Los Ángeles porque lo habían expulsado del ejército. De vuelta a South Central y a sus 23 años, nuestro protagonista rehizo su vida. Trabajó como mecánico del Departamento de Policía de Los Ángeles y luego como operador de saneamiento recogiendo la basura. Contrajo matrimonio con Sylvia y tuvieron 2 hijos, y se mostraba como un ciudadano ejemplar. Era un tipo al que podías acudir si necesitabas ayuda con algo, aseguraba una de sus vecinas, Tomia Bowden. Arreglaba las bicicletas de los niños del barrio si se rompían, llevaba a las ancianas al supermercado. Mis hijos lo llamaban tío Lonnie, tenía muchos amigos y todo el mundo lo conocía. Siempre estaba bromeando y riendo, insistía esta vecina. De puertas para afuera, todo eran halagos hacia este hombre normal y corriente, pero su actitud cambiaba al cerrarse la puerta de la casa. Uno de sus hijos llegó a contar en televisión que estar con su padre no era divertido. Me daba unas palizas de muerte, es casi imposible de concebir que se le pueda pegar así a un niño. Y, aunque en algún momento el muchacho pensó que su padre era un capullo malvado, todo lo achacaba a su carácter. Mi padre era un pervertido y todo el mundo sabía cómo era, afirmaba. En los callejones. La década de los años 80 fue terrible para la ciudad de Los Ángeles en cuanto al incremento de delitos se refiere. La zona de South Central, una de las áreas históricas de la comunidad negra que en 2003 pasó a denominarse el sur de Los Ángeles, sufrió especialmente. Había 2 motivos.
Por un lado, la epidemia de crack y el auge de la violencia entre las pandillas, lo que derivó en un mayor número de muertes y asesinatos. Y, por el otro, la aparición de varios asesinos en serie que disfrazaban sus crímenes aprovechando el aumento en la tasa de fallecimientos. Este fue el caso del prolífico Lonnie, que empezó a acechar a mujeres negras en situación de vulnerabilidad, la mayoría eran prostitutas o tenían algún tipo de adicción, a las que lograba engañar con alguna artimaña antes de violarlas y asesinarlas. Deborah Jackson fue su primera víctima. El 10 de agosto de 1985, la joven de 29 años y madre de 2 niños, recibió 3 disparos en el pecho después de haber sido brutalmente violada y abandonada en un callejón. Casi un año después, Henrietta Wright, de 34 años, también sufrió la misma suerte. Lonnie la amordazó y, tras agredirla sexualmente, le descerrajó 2 tiros en el torso. La policía encontró su cadáver debajo de un colchón abandonado en una calle apartada. Junto a ella y en las mismas circunstancias apareció Thomas Sylvester Steele, la única víctima masculina de Grim Sleeper. Parece ser que el hombre habría tratado de ayudar a Henrietta en el momento del crimen. En 1987, Lonnie mató a 3 mujeres más. Barbara Ware, de 23 años, Bernita Sparks, de 26 años, y Mary Lowe, también de 26 años. Todas ellas fueron localizadas semidesnudas y arrojadas a la basura. Al año siguiente, las autoridades hallaron el cuerpo de la Crika Jefferson, de 22 años. Le había disparado 2 veces y colocado una servilleta en su cara con la palabra AIDS, SIDA. En septiembre de 1988, Alicia Alexander, de 18 años, también falleció a causa de varios disparos y estaba completamente desnuda en el momento del hallazgo. El asesino en serie siempre empleaba el mismo modus operandi. Merodeaba por las calles del South Central y, cuando avistaba a su presa, se acercaba y la convencía para que subiese al coche. Una vez dentro y para evitar que se escapase, le pegaba un tiro en el torso con su pistola calibre 25, conducía hasta un lugar apartado donde la violaba brutalmente y, para acabar, la remataba con varios disparos en la zona izquierda del pecho abandonando su cadáver en callejones, detrás de arbustos o en los contenedores de basura. Pese a estos detalles tan concretos, la policía no conseguía ninguna pista para dar con el verdadero responsable. Tuvimos una serie de asesinatos que estaban ocurriendo en el sur de Los Ángeles, y nadie tenía idea de quién estaba haciendo esto, confesó el detective Cliff Shepard. De hecho, en un principio los investigadores creyeron que aquellos crímenes eran obra de otro asesino en serie, el conocido como el Southside Slayer, que por aquel entonces también operaba en esta zona de la ciudad angelina. Sin embargo, no descubrieron la verdad hasta décadas después. Las protestas de la comunidad negra no tardaron en llegar, lo que aumentó la presión social. Acusaban al Departamento de Policía de negligencia por no priorizar los llamados Strawberry Murders, asesinatos de fresa. Este término se utilizaba para denominar a aquellas trabajadoras sexuales que intercambiaban sexo por drogas. Pese a la creación de un grupo especial para reforzar las investigaciones, el departamento siguió dando palos de ciego. La superviviente. La noche del 19 de noviembre de 1988, Lonnie salió con su coche en busca de una nueva víctima. Por el camino se encontró con Enietra Margaret Washington, de 30 años y madre de 2 niños, que se dirigía a la casa de una amiga. El asesino paró a su lado y, en un tono educado y gentil, se ofreció a llevarla. Pero la mujer rechazó la propuesta. Eso es lo que les pasa a ustedes, las mujeres negras. La gente no puede ser amable, dijo Lonnie de lo más disgustado. Su reacción hizo que Enietra cambiase de opinión. Pensé que estaba siendo amable y sentí pena por él. Pensé que tal vez había sido ruda y dije está bien, puedes llevarme a la casa. Aquella mala decisión perseguiría a la mujer durante más de 20 años. Tan pronto como abandonaron el lugar, Lonnie sacó su pistola, disparó a Enietra en el pecho y la amenazó con matarla si abría la puerta. Te dispararé de nuevo, le soltó. Pese a las súplicas de la mujer, que rogaba ir a un hospital, el criminal siguió conduciendo hasta llegar a un callejón. Allí, le arrancó la ropa y empezó a sacarle fotos.
Después, la violó en repetidas ocasiones y la arrojó fuera del coche creyendo que estaba moribunda. Sin saber cómo, Enietra consiguió arrastrarse por la calle y pedir ayuda. Lo siguiente que recuerda es despertarse, debajo de una sábana, completamente desnuda. Pensé que había muerto. El testimonio de Enietra fue clave para trazar un perfil del asesino y trazar un retrato robot. Por primera vez, la policía conseguía una pista más que fiable. Ahora bien, nadie lograba averiguar a quién pertenecía aquel rostro. Tampoco ayudaron las muestras recogidas en las escenas de los crímenes, principalmente rastros de saliva del asesino en la piel de sus víctimas, porque el ADN no correspondía a ningún criminal fichado por delitos graves. De hecho, Lonnie tenía antecedentes por asalto, agresión y robo, pero al ser infracciones más leves la policía no estaba obligada por ley a pedirle una muestra de su ADN. Cabe apuntar que la recogida de evidencias genéticas para delitos graves se aprobó en California en el 2004. Durante los siguientes 14 años, se cree que Lonnie permaneció inactivo. Es decir, que no mató a ninguna mujer, al menos en aquella zona de Los Ángeles y con el mismo modus operandi, hasta que reanudó la matanza en 2002. El 9 de marzo de ese año, el operario de saneamiento regresó de su letargo para violar, estrangular y disparar 3 veces a la adolescente conocida como Princess Cheyenne Bertomew. El regreso del dormilón. El modo en que esta joven de 15 años fue asesinada y el lugar donde apareció su cadáver, detrás de unos arbustos, recordó a los investigadores el mismo método del desconocido serial killer que aterrorizó South Central en los años 80. Este asesinato causó tal conmoción en la opinión pública que la prensa bautizó al criminal como Grim Sleeper, el macabro durmiente o el dormilón siniestro, al permanecer más de una década sin cometer un delito de sangre. En 2003, mientras Lonnie estaba cumpliendo 3 años de libertad condicional supervisada por un delito grave, volvió a actuar asesinando a Valerie M.C. Corbey, de 35 años. El angelino se salvó por unos meses de que le tomaran una muestra de ADN. 4 años más tarde, el dormilón cometió un nuevo crimen. Mató a Janecia Peters, a la que también abandonó en un contenedor de basura después de desnudarla, violarla y pegarle varios tiros. Las evidencias encontradas en el cuerpo de Janecia, restos de saliva en el torso, llevaron a los detectives del caso a cotejar el perfil genético con las bases de datos estatales y federales de delincuentes. Pero no hubo coincidencia alguna. Aún así, las comprobaciones de ADN se siguieron realizando, hasta que en 2010 se optó por utilizar una innovadora técnica, la búsqueda de marcadores de ADN de familiares coincidentes. Así fue como se encontró a un posible pariente del sospechoso en el sistema. Se trataba de Christopher, uno de los hijos de Lonnie, condenado en 2009 y al que habían tomado una muestra de ADN antes de enviarlo a prisión. El resultado del análisis genético centró las pesquisas en el padre, aunque necesitaban su ADN para confirmar que era el mismísimo Grim Sleeper. Para obtener el citado material genético, la policía ideó un rocambolesco plan. Disfrazó a uno de sus agentes de camarero para tener acceso al asesino y a todo cuanto tocase. Así fue como recabaron varios objetos de un restaurante, las sobras de una porción de pizza y de un trozo de tarta que Lonnie había mordisqueado, un tenedor, 2 servilletas y 2 vasos de plástico. El resultado fue revelador. El ADN de Lonnie Franklin coincidía plenamente con el de Grim Sleeper. El 7 de julio de 2010, la policía arrestó al asesino y fue acusado de 10 asesinatos y de un intento de homicidio. Durante el registro de su propiedad hallaron escondidas detrás de una pared 180 fotografías de mujeres, incluidas las de todas las víctimas asesinadas. No fue el único descubrimiento. Los agentes también descubrieron un total de 1000 imágenes de mujeres desnudas, la mayoría de raza negra, y de todas las edades. Ante la magnitud del caso y sin posibilidad de identificar a todas las mujeres, el Departamento de Los Ángeles decidió pedir ayuda a la ciudadanía y publicar las 180 fotografías iniciales. En pocas semanas, se supo que Ayala Marshall, Rolenia Morris, Sharon Dismuke, Ines Warren y Georgia Thomas habían desaparecido sin dejar rastro.
En febrero de 2016 se inició el juicio contra Grim Sleeper tras numerosas demoras judiciales. Y, aunque el acusado se declaró inocente de todos los cargos, las pruebas balísticas y de ADN, además del testimonio de la única superviviente, fueron fundamentales para condenar a Lonnie Franklin. Un asesino en serie me dio por muerta, llegó a decir Enietra ante los miembros del jurado. La fiscalía recalcó en sus alegatos la violencia con la que actuaba este depredador sexual. Todos los asesinatos en este caso fueron de primer grado. Todos fueron intencionales, todos fueron premeditados, afirmó la vicefiscal del distrito Beth Silverman. Lo hizo una y otra vez y otra vez y otra vez, recalcó, es un asesino serial que estaba escondiéndose a la vista de todos. Entretanto, la defensa se limitó a lanzar balones fuera y, sin prueba alguna, aseguró que el ADN correspondía a un familiar, pero sin especificar quién. El 5 de mayo, el jurado encontró a Lonnie Franklin culpable de todos los cargos y, el 10 de agosto, el Tribunal Superior de Los Ángeles lo condenó a muerte. Tras la sentencia, la hermana de Princess Bertomew, Samara Herrerd, declaró ante los medios, él no valora la vida. No le importa, dijo al ver la nula reacción del preso. Instantes después, la mujer se abrazó entre lágrimas a uno de los detectives del caso. Lonnie se pasó la siguiente década en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín, a la espera del día de su ejecución por inyección letal. Pero esta jamás llegó. El 28 de marzo de 2020, los funcionarios encontraron a Grim Sleeper muerto en su celda. Tenía 67 años. Según informaron desde el recinto penitenciario, el hombre había fallecido por causas naturales, aunque jamás especificaron el motivo. Su historia, al igual que la de otros muchos asesinos en serie, ha sido protagonista de varios libros y también de series y documentales para la televisión. El último reportaje se estrenó este 2021 bajo el título, The Grim Sleeper, Mind of a Monster, en el canal australiano Investigation Discovery. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios. Y cuando llegue el pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.